Bueno, que podemos estar juntos y qué privilegio tenemos de reunirnos a la mitad de la semana para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros y reflexionar en su palabra en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestras preocupaciones. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad y de estar juntos y de animarnos unos a otros para reflexionar más en nuestra fe. Y hoy vamos a meditar en el texto que está en Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Oseas 6, del 1 al 6. El título de esta reflexión es El llamado de Dios. Y vamos a ir entonces a este pasaje. Dice así: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Esta es también la palabra del Señor. Y bueno, aquí está el profeta Oseas, como lo hemos visto ya tantas veces que hemos hablado de los profetas, tanto los mayores como los menores. Vemos estas profecías en las que se combinan el juicio de Dios sobre su pueblo. Y es un juicio que no es para destruirlos, es un juicio que es para disciplinarlos. Y luego vienen las promesas de restauración para el pueblo. Y en este pasaje de Oseas me parece algo muy interesante cómo se expresa esta relación que Dios quiere tener con su pueblo, con un pueblo que sabe que es rebelde, con un pueblo que sabe Dios que no puede guardar su pacto, pero que aún así Dios ha decidido que va a tener esta relación con su pueblo. Y dice en el versículo 1, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Y esto es algo interesante que a la gente no creyente le parece algo horrible de la fe cristiana, ¿no? Que Dios quiera tratar con nosotros y que lo haga a través del sufrimiento, que lo haga a través de ponernos en circunstancias difíciles. Y no lo hace porque eso es lo que Él quiere. Él nos manda que le obedezcamos, que lo amemos, porque sabemos que Él nos ama, sabemos que Él nos acepta. Recuerden ustedes que siempre que hablamos del pueblo de Israel, tenemos que recordar que Dios no los eligió cuando Israel fue obediente a Él, sino que Él los eligió y los salvó cuando no le obedecían, cuando no le conocían. Entonces, cuando Dios nos pide que le obedezcamos es porque primero nos ha manifestado su amor. Es lo que Cristo dice, realmente entendemos esto cuando Cristo dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y también lo dice San Juan, nosotros no amamos a Dios primero, sino Él nos amó primero. Entonces, esta es una verdad del Evangelio que tenemos que entender, que cuando Dios le pide a su pueblo que lo obedezca, es porque ya le ha manifestado su amor, su aceptación a su pueblo. Pero luego el pueblo, pues obviamente no obedece a Dios, no ama a Dios, no le responde con gratitud. Y Dios entonces tiene que trabajar en ellos y entonces al provocar en ellos el sufrimiento de distintas maneras, el pueblo entonces tiene que volverse a Dios. Y aquí está la invitación, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Y esto también no solamente es una invitación, un llamado para el pueblo de Israel de hace 1500 años. No solamente es para ellos, es para nosotros en este día.
en que entendemos que cuando venimos a Jesús, de alguna manera, y también lo expresa muy claramente el Nuevo Testamento, morimos con Cristo. Tomamos nuestra cruz todos los días y nos negamos a nosotros mismos. Estamos muriendo a nosotros mismos, estamos menguando, como dice Juan el Bautista, para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, hay muchas formas en las que podemos entender la vida cristiana de acuerdo a este texto de Oseas capítulo 6, versículo 1. El Señor nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Cuando tú eres un cristiano, entiendes que tienes que pasar por circunstancias difíciles para que entonces sea Cristo formado en ti, cuando las cosas no son como queremos, cuando no tenemos el control de las circunstancias. Pero sabemos que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo para que dé la vida por nosotros, para que dé su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ha hecho Dios que su Hijo Jesucristo sea obediente en todos los aspectos de la ley, para que esa obediencia de Cristo ahora sea nuestra por la fe. Y entonces, justificados por la fe, sabiendo que Cristo fue obediente en nuestro lugar, sabiendo que Cristo fue justo en nuestro lugar y sabiendo que su sangre fue derramada por nuestros pecados, entendemos ese amor de Dios. Entonces, cuando ya como cristianos vemos que sufrimos o que estamos pasando un tiempo de temor o de tristeza o de frustración, entendemos que es para que conozcamos el amor de Dios de una manera más profunda. Fíjense lo que dice en el versículo 2: después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Esto tiene que ver después, obviamente, del Nuevo Testamento, estos versículos, con la resurrección de Cristo. No solamente Cristo es resucitado, sino que en la resurrección de Cristo, todos los que creemos en Jesucristo, también somos levantados a una nueva vida. También somos animados a vivir una vida distinta, una vida en la que el entendimiento del amor de Dios por medio de Cristo cambia nuestras percepciones de la realidad, nuestra percepción de para qué estamos aquí, para qué deberíamos de vivir, en qué deberíamos de gastar nuestro tiempo, nuestros recursos, cómo deberíamos de vivir sirviendo a Dios si realmente conociéramos el poder de la resurrección de Cristo. Y dice el Nuevo Testamento que hemos sido levantados junto con Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 dice: el poder de Cristo se manifiesta también en todos los que creemos en su resurrección, y así estamos viviendo una vida nueva. O no, puede ser que tú piensas: oye, yo soy un cristiano, pero no vivo una vida nueva. Estoy atrapado en una vida sin esperanza, estoy atrapado en una vida de frustración y de enojo y no veo un cambio en mí. Entonces tal vez es el momento en el que también Dios te esté llamando a que le des tu vida realmente, que dejes tu religiosidad, tus rituales cristianos y que realmente te entregues a Cristo, que realmente digas: Dios, necesito una vida nueva, sálvame. No, porque a pesar de que conozco el evangelio de oídas o tu palabra y tal vez sé textos bíblicos, pero no veo una novedad en mi vida. Y tal vez es el momento en el que tú digas: es el tiempo tal vez de que tú hagas algo en mi vida, Dios. Me arrepiento de lo que he hecho, levántame con el poder de Cristo para una nueva vida. Y dice en el versículo 3: entonces, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿A qué asemeja el profeta el conocimiento de Dios, el conocimiento de la salvación? Lo asemeja a esa lluvia que transforma todo, que hace que todo florezca. Entonces, creo que Dios causa un sufrimiento que nos lleva hacia la comunión con Él, hacia buscar un refugio en Él. Y también cuando conocemos más al Señor, cuando conocemos más a Dios el Padre, a nuestro Creador, y cuando conocemos a su Hijo Jesucristo, entonces, si realmente tenemos un encuentro con Cristo, nuestras vidas empiezan a florecer, nuestras vidas empiezan a llevar fruto, ¿no? Entonces, también tienes que preguntarte en esta noche: Dios me está llamando a llevar fruto, pero tiene que ser un fruto que proviene del conocimiento de Cristo, no un fruto que tú quieres llevar nada más,
sino tienes que preguntarte, ¿realmente mi corazón ha cambiado? Y porque mi corazón está cambiado, estoy llevando fruto en mi vida, estoy sirviendo para el extendimiento del reino de Cristo, estoy poniendo mi vida, lo que tengo, mis dones al servicio del Señor, estoy compartiendo mi fe, estoy manifestando lo que Dios ha hecho por mí en medio de esta sociedad o no. Esto es algo que tenemos que preguntarnos en esta noche, porque Dios nos está llamando a encontrarnos con Él para renovarnos. Finalmente dice en el 4, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. ¿Cómo describe Dios el amor de su pueblo? Y ahí estamos incluidos nosotros. Acuérdense que no está hablando de Israel solamente, está hablando de su iglesia, está hablándonos a nosotros. ¿Cómo ve Dios nuestro amor? Nuestro amor es un amor muy débil, así casi dice como la nube matutina, que sales a las 6 de la mañana y allí estaba la nube, allí estaba la neblina, pero a las 8:30 ya no está. ¿Dónde se fue la nube? ¿Dónde está esa neblina? Ya no está. A veces así es nuestro amor al Señor, ¿no? Desde pronto en un momento de nuestras vidas sentimos que amamos al Señor y que queremos conocerlo y que queremos servirlo, y a las 2 horas algo nos hizo enojar, alguien nos defraudó, alguien nos decepcionó, o los problemas del mundo acaparan nuestra atención, o nuestras tentaciones, nuestra codicia o cualquier cosa nos distraen del Señor, y ese amor que sentimos en un momento por el Señor, ¡bum!, desapareció. Dice en el versículo 5, por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Y me llaman la atención estas palabras, los herí con las palabras de mi boca. Realmente el trabajo de la iglesia, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos en Efesios capítulo 4 cómo se describen los dones que Dios ha dado a la iglesia, y dice, y Él estableció a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, y todos los ministerios principales que se señalan ahí en Efesios capítulo 4 tienen que ver con ¿qué? Con ministerios relacionados con la enseñanza de la palabra de Dios. Y realmente, si ustedes son sinceros, la palabra de Dios es una palabra que nos hiere, es una palabra que nos fulmina, es una palabra que nos confronta. Tiene que ser una palabra que nos inquieta, que nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con nuestra rebelión, con nuestra necedad. Y eso no le gusta a nadie. La verdad, ¿a quién le gusta que le estén diciendo sus defectos? ¿A quién le gusta que le estén diciendo que no ama a Dios, que no ama a su prójimo? Ya saben lo típico que se dice en nuestra iglesia, ¿verdad? Ay, otra vez Víctor está hablando de lo de siempre, del pecado, ¿no? Ya nos aburre un poquito hablar del pecado, pero venimos a este texto y otra vez aquí está el pecado. Aquí está el llamado de Dios al arrepentimiento, pero también nos dice, y esta palabra nos fulmina, esta palabra nos hiere. ¿Pero para qué nos hiere? No porque Dios no quiere nada con nosotros, sino porque nos hiere, como dice el versículo 1, para que nos volvamos al Señor, para que seamos sanados por el Señor. Ese es el propósito de la palabra, también uno de los propósitos de la palabra. Y en el 6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de estudiar juntos la Biblia, que no dejes de estar haciendo tu lectura bíblica diaria, que no dejes de estar orando al Señor, que no dejes de estar animando a otros, sirviendo al Señor en diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque necesitamos esa comunión con Dios en la cual le conocemos. Eso es lo que Dios más quiere. Esa es la salvación, que por medio de Jesucristo podamos conocer al que nos creó, al que nos hizo, al que nos formó, al que nos eligió, al que nos ve como si fuéramos personas preciosas, que Él ha decidido salvar y que intercambió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Qué cosa increíble. No puedo creer que Dios haya intercambiado a Cristo por mí, sabiendo cómo soy, porque Dios intercambió a Cristo por mí, porque Él tomó mi lugar, porque Dios me ama, porque Dios te ama a ti.
Espero que esta noche conozcas y entiendas cuánto te ama y recibas este llamado, y que ya no veas tu sufrimiento como algo que Dios está haciendo para tu mal, sino que aproveches el sufrimiento en tu vida para conocer a Dios por medio de Jesucristo, para que comprendas que Él te ama y que ese amor te lo ha mostrado por medio de la obra de Cristo.